Bienvenidos a una cápsula más del área de economía. En esta cápsula vamos a analizar la temática de subdivisiones del estudio de la economía. Bueno, vamos a rememorar un poco. En las cápsulas anteriores ya vimos los conceptos básicos, vimos también la importancia y la relevancia de poder analizar cada uno de estos conceptos y la forma en la que se relacionan cada uno de ellos de manera integral para poder utilizarlo en nuestras decisiones económicas cotidianas. Bueno, vamos a empezar nuestra cápsula de hoy recordando que, bueno, la economía es una ciencia social que de manera amplia va a estudiar cómo las sociedades administran sus recursos. Y bueno, en esta parte de las subdivisiones vamos a revisar la complejidad que hay dentro de los fenómenos económicos. Recordemos que la economía se va a estar dividiendo en diferentes áreas precisamente para que nosotros podamos comprender la realidad desde distintas perspectivas. De manera objetiva, digamos que a la economía tenemos que entenderla a partir de las principales subdivisiones y analizando precisamente cuáles son las diferencias entre estas subdivisiones y cuáles son las aplicaciones y la importancia que tienen en la vida real. Y bueno, vamos a empezar con microeconomía y macroeconomía. Eh, en este sentido, hay que recordar que cuando nosotros estudiamos el comportamiento de los agentes económicos individuales, como son los consumidores y las empresas, que es lo que veíamos en la cápsula anterior, eh, hay que verificar que, bueno, existen mercados específicos en donde la microeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, considerando las variables globales. Mientras que la macroeconomía, bueno, pues va a revisar aspectos como son la economía total de una nación, hablando en términos de inflación, de desempleo, del Producto Interno Bruto y de las políticas económicas que, bueno, se generan para satisfacer esas necesidades ilimitadas de la sociedad. Podemos decir que la microeconomía, recordemos que vamos a centrar su estudio en los consumidores, las empresas y los mercados específicos. Y bueno, es como si a nivel de familia nosotros empezáramos a tomar decisiones, por ejemplo, en qué vamos a gastar los ingresos que tenemos. Y bueno, en una empresa, a partir de donde se fija el precio de un producto, considerando los insumos y los costos de producción, bueno, digamos que es una manera de poder identificar lo que hacemos dentro de la microeconomía. Y bueno, para revisar la macroeconomía, habría que analizar la economía, pero desde la manera de conjunto, eh, en este caso considerando lo que les comentaba, ¿no? Cuestiones como el desempleo, la inflación, los crecimientos económicos que se dan en cada uno de los países y el Producto Interno Bruto, que recuerden que este elemento es el que va a definir qué porcentaje de los ingresos de un país se van a ir a cada una de las áreas como educación, salud, inversiones, de manera que, bueno, esto haga circular la economía del país. Y bueno, hablando como un ejemplo, puede ser cuando existe la inflación en un mercado, cuando los productos empiezan a tener un valor elevado sostenido y esto hace que impacte en el poder adquisitivo de las personas. Quiere decir que entre más se eleven los costos, pues bueno, la gente va a dejar de comprarlas o de acceder a ese tipo de, precisamente de productos por el costo que esto implica. Y bueno, aquí está un esquema en donde podemos comparar microeconomía, se refiere a individuos, empresas, precio de bienes, mercados específicos, decisiones individuales. Mientras que la macroeconomía va a focalizarse en la economía total, la inflación, el Producto Interno Bruto, las políticas económicas. Y bueno, de alguna manera, este cuadrito nos apoya para que podamos identificar cuáles como los elementos clave de cada una de estas subdivisiones.
Y bueno, vamos a revisar la economía positiva y economía normativa, que ya también lo vimos en los conceptos básicos de economía. En este sentido, bueno, recordemos que la economía positiva, pues es los hechos verificables. Todos los datos económicos que, por ejemplo, nos den un parámetro como el desempleo, por decir, en el 2025 el desempleo aumentó un 5%, mientras que en el 2026 el desempleo bajó un 2%. Esos hechos comprobables son en los que se va a enfocar la economía positiva. Y la economía normativa va a proponer juicios de valor sobre lo que debería de ser. Por ejemplo, el gobierno debería implementar políticas para reducir el desempleo, ¿no? Tiene que haber cambios en las políticas públicas para que se reduzca la tasa de desempleo. Entonces, esta parte de los juicios de valor es lo que van a componer la economía normativa. ¿Cuáles son las diferencias claves? La economía positiva va a tener la característica de ser objetiva, descriptiva y va a estar basada en datos, mientras que la normativa va a ser subjetiva, va a proponer algunos aspectos, algunas características, como algunos cambios, y va a estar basado en valores. Entonces, aquí en este esquema podemos verificar precisamente esas diferencias clave entre la economía positiva y la economía normativa. Y bueno, cuando hablamos ya de subdivisiones aplicadas a la economía, aquí vamos a poder ver cuáles áreas utilizan herramientas económicas para estudiar sectores muy específicos, hablando de la economía laboral, la economía industrial, la internacional, la economía pública, la economía de la salud, la economía de la educación. Y bueno, aquí describimos de manera concreta este tipo de subdivisiones. Por ejemplo, la economía internacional se va a enfocar en los estudios relacionados entre los países, cómo se da el comercio internacional, cómo se comporta el mercado de exportaciones e importaciones, qué tipo de cambio hay este, entre las diferentes naciones. Cuando hablamos de economía del desarrollo, vamos a enfocarnos en cómo se mejoran las condiciones de vida, es decir, qué políticas implementamos para que la pobreza, la desigualdad y el crecimiento económico sea favorable para los sectores, sobre todo en los países en desarrollo. La economía financiera, bueno, se va a enfocar en estudiar los mercados financieros. ¿Qué inversiones convienen más? ¿Qué tasas de intereses deben de estarse manejando? Los riesgos que estas inversiones pueden traer al mercado financiero. Y bueno, después podemos también ver las subdivisiones de la economía ambiental y la economía financiera. Cuando hablamos de economía ambiental, hay que recordar que la relación que existe entre la economía y el medio ambiente es una parte que nos permite analizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y también de considerar qué impacto llegamos a tener precisamente en nuestro entorno. Nuestros ecosistemas se dañan a partir de la contaminación que generamos y de alguna manera, el desgaste de nuestro entorno, de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, podríamos decir que los temas clave para analizar la economía ambiental van a ser la contaminación, los recursos naturales que tengamos y qué tan sostenible es el desarrollo que estamos teniendo a partir de la explotación de estos recursos. Por ejemplo, el cambio climático nos está orillando a que, bueno, incrementemos en este sentido, pues los costos económicos, porque empieza a surgir la escasez de los recursos. Y cuando hablamos de la economía financiera, bueno, aquí vamos a analizar la gestión del dinero. ¿Qué pasa con las inversiones y qué pasa con el mercado financiero? Hablamos de que aquí se involucra la inversión, las tasas de interés, los riesgos financieros, la bolsa de valores, que es la que va a definir las inversiones del país. Digamos que aquí es en donde las decisiones de inversión de una empresa o de un individuo se va a estar analizando. Y bueno, cuando hablamos de qué importancia llegan a tener estas subdivisiones en la economía, nos referimos precisamente a que al analizar estas subdivisiones, vamos a tener la capacidad de analizar los fenómenos complejos de manera muy específica.
Vamos a aprender a diseñar o a sugerir cambios sustanciales en las políticas públicas que resulten efectivas para la sociedad de los países en desarrollo como el nuestro. Vamos a entender las problemáticas globales y locales que se generan a partir de los fenómenos complejos de la economía, de los sistemas monetarios, y vamos a aprender también a aplicar la economía en distintos sectores. Por ejemplo, si nosotros no hiciéramos este análisis de subdivisiones, habría como una forma muy difícil o compleja de poder aplicar nuestra realidad o la economía a nuestra realidad. Es decir, no estaríamos conscientes de lo que implica la inflación, de cómo distribuir el gasto público. Y bueno, en este sentido, pues la falta de conocimiento de esta área va a impactar precisamente en esa toma de decisiones que tengamos como familia dentro de nuestros gastos o de la administración de nuestros hogares. De manera general, podemos decir que las subdivisiones van a representar esa herramienta para comprender los fenómenos económicos que surgen en nuestro país. La distinción que hagamos entre cada una de estas subdivisiones como micro y macroeconomía, como el comportamiento individual hasta el funcionamiento global, la economía ambiental, la laboral, la positiva, la normativa, nos va a ayudar a distinguir precisamente de manera objetiva la formulación de juicios de valor. Las áreas que se especializan precisamente en el análisis amplio de los campos de estudio van a permitir abordar problemas muy específicos como lo es la pobreza, el comercio internacional o la sostenibilidad ambiental a partir de nuestras decisiones. Digamos que no solo es fundamental para la formación de quienes estudien carreras relacionadas con la economía o la administración, sino que van a permitir que interpretemos el mundo que nos rodea y participar de manera activa precisamente en esa transformación a partir de reconocer cuál es el proceso de todos estos fenómenos que se dan a nivel de la economía de nuestro país. Y bueno, como siempre, tenemos nuestra parte de repaso. Vamos a revisar 5 planteamientos para poder aplicar el conocimiento de las subdivisiones de la economía. Nuestro primer planteamiento dice, el análisis del comportamiento de una empresa que decide cuánto producir y a qué precio vender corresponde a. Recordemos que la microeconomía, cuando lo vimos en el esquema comparativo, ahí decía específicamente que va a estudiar las decisiones individuales de las empresas y de los consumidores. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, microeconomía. El siguiente planteamiento dice, una afirmación como el gobierno debe reducir impuestos para estimular la economía pertenece a. Bueno, recordemos que la economía normativa va a incluir los juicios de valor. Entonces, todo aquello que nosotros propongamos como solución o como respuesta a los fenómenos económicos va a ser parte de la economía normativa. ¿Qué quiere decir? Que todos los juicios de valor que hagamos sobre la economía van a responder a esta subdivisión. Nuestro tercer planteamiento dice, el estudio del desempeño y la inflación corresponde a. Recuerden que estas se llaman variables, y son agregadas y se analizan dentro de la macroeconomía. Esto también viene en nuestro esquema comparativo de micro y macroeconomía. El planteamiento número 4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a economía positiva? Recuerden que la economía positiva está basada en afirmaciones objetivas y en hechos verificables. Cuando hablamos de porcentajes, de datos estadísticos, indudablemente esto va a ser parte de la economía positiva. Entonces, cuando ustedes identifiquen esta característica, la respuesta correcta va a ser la inflación reduce el poder adquisitivo porque es lo que está relacionado con la economía positiva.
Y el planteamiento número 5 dice, ¿cuál es la principal utilidad de las subdivisiones de la economía? Recuerden que esta es la herramienta primordial para el análisis de los fenómenos económicos desde diversos enfoques. Recordemos que tener una diversidad de enfoques nos va a permitir estudiar la economía desde distintos niveles y nos ayuda a tener una perspectiva integral de lo que es esta ciencia social. Como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren de mayor apoyo, nos pueden contactar a través de nuestros diversos medios y les podemos brindar bibliografía complementaria. Por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho la presencia en estas cápsulas y nos vemos en la siguiente.